Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en este inicio de la meditación de la palabra de Dios de este próximo domingo. Este próximo domingo vamos a encontrarnos con el tercer domingo del tiempo ordinario y ya vamos a iniciar nuevamente, ahora sí, nuestra lectura consecutiva o casi consecutiva, casi seguida del Evangelio de San Marcos. Y algunos domingos y luego pararemos porque empezará muy temprano este año el tiempo de la Cuaresma. Bien, pues vamos a iniciar poniéndonos en la presencia del Señor, como siempre, donde quiera que estemos. Es importante saber que no es acerca de nuestros conocimientos, no es acerca de nuestras herramientas que Él nos las da, que son importantes, pero al final Él es el Dios que se revela, es el Dios que se da a conocer, ¿sí? No se conoce a Dios a través del estudio totalmente, sino de cuando Él abre su corazón y entonces abre nuestro entendimiento para poder compartir sus palabras que salvan y que esas palabras que salvan nos dan alegría. Bien, vamos a iniciar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, pues iniciamos con Marcos y vamos a estar en el capítulo primero y vamos a iniciar en el versículo 14. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Bien, pues este es el texto que nos va a acompañar en esta semana, en este momento de nuestra vida. La semana pasada, especialmente en la homilía, traté de enfatizarme en estas características que tiene el discípulo, y la primera es esta de querer permanecer con Jesús. De hecho, en el video profundicé en esta palabra que nos puede ayudar a entender cuando le preguntan los discípulos: Maestro, ¿a dónde vives? Y dice el texto en el de San Juan, capítulo 1, que los discípulos fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día, ¿sí? Y la otra característica que hoy enfatiza, y decía yo también en el video pasado, que los sinópticos enfatizan un poquito más otra de las actitudes de los discípulos, que es el arrepentimiento. Aquí miramos cómo Jesús proclama este aviso, este anuncio, ¿verdad? Y nos pide dos actitudes. Nos pide la actitud del arrepentimiento, de la conversión, que el arrepentimiento en la palabra, en hebreo, así como el pecado, de repente están muy cargados de muchos de nuestros propios conceptos, pero que no son los conceptos de los hebreos. Por ejemplo, la palabra, como decíamos, pecado. El pecado tiene que ver generalmente para nosotros como un acto moral, ¿sí? Sin embargo, el pecado, el amartía, en griego, desde el conocimiento hebreo, pero obviamente cuando hablo de esto, que pareciera ser que estoy contradiciéndome porque es una palabra en griego y le estoy diciendo, bueno, en hebreo, significa que ellos escriben en griego porque es el momento en que están anunciando, pero son hebreos. Es como de repente acá en Estados Unidos me es muy curioso cómo pues los niños saben inglés perfectamente, saben mejor inglés que español, y ellos, por ejemplo, cuando dicen encender, ¿no? En inglés hay dos maneras de decir encender la luz, dicen turn it on, ¿sí? Que hay que turn, como turn on, ¿ya?
encender la luz, turn it on, o la televisión o la radio. Pero ellos mismos utilizan esa palabra para las velas, ¿no? Cuando son en la misa. Entonces dicen que turn on the candle, turn the candle on. Y esto en la mentalidad americana, eso no existe. Se dice light it up, ¿no? Light, ponle luz. Pero nosotros en español decimos enciende las velas. A esto me refiero, ¿no? Que aunque están hablando otro idioma, ellos entienden, enciéndela. Y entonces van a utilizar esa palabra, ¿verdad? En ese sentido, espero que quede un poquito como claro en ese sentido. La mentalidad y el lenguaje no siempre coinciden y de repente podemos estar diciendo algo, ¿verdad? Podemos estar diciendo algo en un idioma, pero con una mentalidad totalmente enraizada en nuestro corazón. Así es el dicho. Entonces, este pecado, amartía en griego, significa que no le dio uno. Correcto, no le está uno atinando. El pecado para el hebreo no es solamente una actitud, no solamente tiene una connotación moral, sino precisamente dice que no le atina uno a la vida, ¿sí? Es como fallar la diana, ¿verdad? Como fallar cuando uno apunta a este círculo, no le atina. Esto es el pecado, cuando uno no le atina a nuestra manera, para lo cual fuimos creados. Bien, y esta palabra de metanoia, que es la palabra arrepentirse, este arrepentimiento tiene mucho que ver con una conversión, pero con un cambio de una mentalidad, metanoios, más allá, ¿sí? de lo que se percibe, más allá de lo que se ve. Y esto es algo para nosotros como muy difícil como seres humanos. De hecho, este dicho mexicano que dice genio y figura hasta la sepultura. Qué difícil es cambiar nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de percibir la vida. Desafortunadamente, cuando hablamos en los matrimonios, a veces por las cosas que la mujer vive, especialmente la experiencia de ser mamá y esta experiencia tan profunda, tan interna, que sus huesos se abren, se desgarran sus músculos, toda esta experiencia de llevar a un bebé en el vientre, esto les da a las mujeres una gran oportunidad de cambiar. Entonces, siempre en las reuniones matrimoniales sabemos esto, ¿no? Que cuando van a casarse el hombre y la mujer, el hombre está pensando en su cabeza, ¿verdad? Está pensando, ojalá que nunca cambie esta mujer, ¿no? Ojalá que nunca cambie, me encanta como es, ojalá que nunca cambie. Y la mujer va pensando en su cabeza, ¿verdad? Ojalá que cambie, ¿verdad? Estoy apostando por él. Todo el mundo me dijo que no vale la pena, pero ojalá que cambie. Y vemos la realidad. El hombre no cambia y la mujer sí que cambia, ¿sí? La mujer la encontramos y de repente cómo esta experiencia de la maternidad le transforma. Bueno, todo este ejemplo es solamente para decir qué difícil es para nosotros como seres humanos cambiar de mentalidad. Todas nuestras adicciones tienen que ver con eso, con una manera de pensar, y por eso se convierte en una adicción, porque estamos convencidos de que eso nos da una felicidad, de que eso de alguna manera nos quita el estrés, que de eso de alguna manera nos da una compensación, y por eso estamos ahí atorados. Cuando uno, y alguna vez lo he dicho, ¿no? Podríamos incluso ser adictos secos, es decir, adictos sobrios, es decir, unas personas que tal vez ya no tenemos ya no estamos practicando el alcoholismo o la drogadicción o la pornografía o la mentira, tantas adicciones que existen, ¿verdad? Pero nuestra manera de pensar sigue siendo la misma, de tal manera que a veces que la persona que ha dejado esta adicción, ¿verdad? Se convierte en una persona tan intransigente, tan rígida, y que por dejar esta experiencia, ¿verdad? Cree que tiene una autoridad, y sobre todo una autoridad de juzgar a los demás. Y esto no ayuda.
no ayuda, al contrario, se vuelve esta persona no un puente, sino un obstáculo para encontrar la felicidad, para encontrar al Jesús que nos ofrece la vida. Y todo esto es lo que estamos encontrándonos aquí en este pasaje, ¿sí? Me gustaría también hablar porque dice el tiempo. Jesús llega a Galilea. Ahorita voy a regresar a esa partecita un poquitito. Me gusta mucho pensar y hacer el puente entre la lectura del domingo pasado de Juan y esta lectura. Jesús se dirige a Galilea. Nos encontramos que está en otro lugar, y allí proclamaba la buena noticia de Dios. Proclamaba el evangelio, la buena noticia. El griego es el evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Este tiempo, vamos a evocar que este tiempo es muy hermoso. ¿Por qué? Porque el tiempo, ¿cuál tiempo? Y la palabra el tiempo, en griego hay dos palabras, que es el cronos y el kairos. Y Jesús utiliza el tiempo kairos, ¿sí? Este tiempo como llegó la oportunidad. Es el tiempo que llegó la oportunidad, como lo que estábamos tanto tiempo esperando, llegó esa oportunidad, como es el tiempo de sembrar, vamos a decir. Llegó el tiempo de sembrar, estábamos esperando ese momento y ya llegó ese tiempo, ¿sí? Y no tan solo llega cronológicamente, sino llega como una oportunidad para hacer algo, para invertir, como una promesa de que algo va a florecer, ¿verdad? Y entonces aquí llega ese tiempo, ¿verdad? Y dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Y entonces dice, entonces pide dos actitudes: conviértanse, metanoia, cambien la mentalidad y crean. Y pistos, griego, esta palabra que es pistos, que es confíen, ¿sí? Pongan su vida en las manos, ¿verdad?, de la buena noticia. ¿Sí? En esta palabra no tan solo es como creer en algo intelectualmente, sino creerle a alguien, como en el Catecismo de la Iglesia, en el número 150, me parece, está definido, que no tan solo es el asentimiento de algo en la mente, sino sobre todo mi confianza en alguien. Eso exactamente. Y aquí me gustaría que entráramos, ¿qué significa este tiempo? Y por qué habla de este reino, ¿sí? Y esto nos va a dar mucho pie para mirar por qué los discípulos inmediatamente dejan todo, ¿sí? Que es algo increíble, que es un pasaje que me animó mucho. Hace 32 años que yo escuchaba este evangelio. Yo decía por primera vez, porque la primera vez que lo escuchaba, se me dirigía a mí este evangelio. Y nos vamos al libro de Daniel, donde habla de cuál es el tiempo que está diciendo Jesús. Y en el capítulo 2, aunque no va a ser nuestra primera lectura esta ocasión, pero creo que vale la pena un poco comentarlo. En el capítulo 2, especialmente a partir del versículo 29, Daniel está ahí. Recuerden que está en Babilonia en cautiverio, y el rey es Nabucodonosor. Y Nabucodonosor tiene un sueño y habla y Daniel llega y le interpreta, no tan solo le interpreta el sueño, sino que le adivina el sueño antes de que se lo diga el rey Nabucodonosor. Daniel llega y dice: tú soñaste esto, ¿no? Entonces le habla de una estatua de diferentes partes hechas de oro, de plata, de bronce, de arcilla y de hierro. Y entonces ve y dice que ve mirar en el versículo 35, casi al final, dice: y de repente, y viste mirar como una piedra pequeñita se caía, se veía, y le pegaba una piedra pequeña, se veía que se veía de la montaña, que venía acá encargándose, y que le pegaba los pies que estaban mezclados de arcilla y hierro, y como esta se caía, esta estatua tan esplendorosa de oro, de plata, de bronce, se hacía pedazos, se hacía añico, y dice, se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Dice, cuando
en cuanto la piedra se había golpeado la estatua, se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. La piedra pequeña, como tuviera una explosión y se convierte en una montaña. Y dice, bueno, esto fue tu sueño, pero ahí ve la interpretación. Entonces le habla que Dios le ha dicho lo que va a pasar. Le dice una profecía y dice que tú eres el oro, que tú eres un rey muy poderoso, pero que va a venir a su fin, Babilonia, y que va a entrar otro reino menos poderoso, que es el de plata, ¿verdad? Que van a ser de alguna manera los asirios, ¿verdad? Que predice esta parte de Asiria con el rey Ciro. Y dice, y después vendrá aparecerá un tercer reino que será de bronce y dominará toda la tierra, los griegos. Y vendrá otro que será muy duro, ¿sí? Como el hierro, pero vendrá dividido y que estará mezclado con arcilla. Y en el versículo 44 dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, y cuya realeza no pasará a otro pueblo. Él pulverizará y aniquilará a todos estos reinos, y él mismo subsistirá para siempre. Habla de este nuevo rey, este quinto reinado, y obviamente hablamos del más duro, que es el de los romanos. Dice, y en ese tiempo vendrá el reinado más fuerte que prevalecerá para siempre. Y entonces Jesús llega y dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Sí? El tiempo se ha cumplido. ¿Y qué dice? Entonces escucha esto, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios, esa piedra pequeña, ya viene en camino y va a desmoronar a todos estos reinos, ¿sí? Y después, fíjense, y ese es su anuncio. Entonces dice, cambiemos, o sea, no estemos mirando, vean esto, o sea, no se queden ahí aguardando. ¿Por qué dice esto? No se queden ahí aguardando. Y ahí es donde regreso a mirar a los discípulos, porque dice aquí, después de que Juan fue arrestado, Jesús fue a Galilea y se encuentra ahí con los discípulos, con los que van a ser sus discípulos, especialmente con Simón y con Andrés, y luego ya Juan y Santiago. Pues que la semana pasada Juan nos dijo que ya se encontró con ellos y que no estaban en Galilea, sino que estaban allá en el Jordán. Y es Juan el Bautista que le señala, he ahí el Cordero de Dios. Y Andrés, junto con el otro discípulo que habíamos dicho que posiblemente sea Juan, vieron, se quedaron con él. Pero, nos dice aquí que la Biblia, que ya había sido arrestado Juan cuando Jesús subió a Galilea, y allá se encuentra a los que van a ser sus discípulos pescando. Es decir, que estos discípulos, después de ir y ver, no se quedan con Jesús, sino que es hasta que viene este momento de, vamos a decir, de derrota, de frustración, cuando ellos son discípulos de Juan el Bautista, se los quitan, queda encarcelado, y entonces ellos regresan con sus sueños frustrados a su país, a su lugar de nacimiento, a Galilea, y los encontramos nuevamente haciendo lo que se dedicaban, que eran pescadores. Habían dejado ya todo, habían ido a ser discípulos de Juan el Bautista, pero cuando les es quitado afuera, no sucede nada. El discipulado de Juan se desvanece, ¿sí? No hay discípulos de Juan. Y porque además no era la meta, ¿eh? Y ellos se regresan, y entonces cuando escuchan esto, que este tiempo es propicio, y ellos tienen esa ansia de que el reino de los cielos ya está cerca, y escuchan esa conversión, escuchan estas buenas nuevas. Entonces pasa Jesús, ¿verdad? Pasa Jesús a la orilla de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, que estaban trabajando, porque eran pescadores, es decir, que habían vuelto a su trabajo, y dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Y recordemos aquí también que tampoco es parte de nuestra lectura de esta liturgia de la palabra para este domingo, pero que en Jeremías, en el capítulo 16, en el versículos 14 y 16, nos habla de esa profecía que Dios va a mandar, va a reunir, va a haber otro
éxodo, ¿verdad? Así como los sacó con mano poderosa de Egipto, así también los va a sacar allá porque están todos dispersados, recordemos, están en el exilio. Y entonces dice, y Dios dice, y voy a mandar pescadores, sí, voy a mandar pescadores. Y entonces ellos escuchan que los hará pescadores de hombres, escuchan que el tiempo se ha cumplido de las profecías y que el reino de los cielos está allá. Y entonces ya lo han visto, ya saben en dónde está. Se dan cuenta que el tiempo de Juan se ha cumplido, es decir, que él solamente ha preparado el camino. Y entonces esas piedras pequeñitas vemos cómo siguen a Jesús. Siguen a Jesús. En la primera lectura, después de esto, ¿verdad? Me gustaría quedarme hasta acá en esta parte para seguir con los ojos allí, ¿verdad? Pero me gustaría ir a la lectura rápidamente de Jonás. Es un librito muy pequeño, muy bonito. En mi Biblia son 3 paginitas. Me encantaría que algún momento las pudieran leer. Se leen unos 10, 15 minutos. Y en el capítulo 3 habla, dice que la palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás. En estos términos, acuérdense que fue el que se tragó la ballena, fue el que hizo el berrinche cuando no vio que el mal cayera sobre los ninivitas, ¿verdad? Entonces dice que fue dirigida por segunda vez a Jonás en esos términos: levántate porque parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Esta lectura es muy importante, ¿verdad? Porque recuerden que estamos ahí con el dominio de Asiria, y Nínive es la capital de Asiria. Entonces le está diciendo prácticamente: ve y ve a advertirle a tus enemigos, ¿verdad? Que se arrepientan, porque si no, yo los voy a destruir. Entonces dice Jonás, pues destrúyelos, porque cuando tú los destruyas, pues nosotros podremos ser libres y estamos aquí como esclavos precisamente por ellos. Pero si tú vienes, entonces Jonás no quiere dar ese aviso. No quiere dar ese aviso porque hay una posibilidad de que se conviertan. Entonces, Jonás hace todo lo imposible, ¿verdad? por evadir de ir a dar ese anuncio. Y entonces dice aquí que tan pronto Jonás se levantó, partió para Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enorme, grande, se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando todo un día. Pero eran 3 días, dice, pero él solamente camina un día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué sucede? Los ninivitas creyeron a Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Y concluye, ¿verdad? Saltamos hasta el versículo 10. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Y aquí algunos pensadores han dicho: bueno, ¿cómo es que Dios se arrepiente de las cosas? ¿Cómo es que Dios cambia? Parece que cambia su voluntad. Santo Tomás de Aquino me gusta mucho en la Suma Teológica, en el primer tomo, en el número 19, en la sección número 7, él pone a pensar si la voluntad de Dios es cambiante. Y entonces da algunos argumentos donde dice: parece ser que la Biblia sí dice que cambia, y es uno de los argumentos también cuando en el capítulo 6 de Génesis, cuando dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Y entonces dice, pareciera ser que sí, realmente se está arrepintiendo Dios y su voluntad es cambiante. Y él dice, no. Al final concluye, dice de una manera muy hermosa, dice: por el contrario, Dios no es como un hombre para que mienta, ni como el hijo del hombre para que se mude, es decir, para que cambie. ¿Sí? Dice, la voluntad de Dios es de todo inmutable. La voluntad de Dios es única. Y me encanta porque dice que, de alguna manera, dice, habría mudanza en la voluntad cuando uno empezase a querer lo que antes no quería, o dejar de querer lo que ha querido. Entonces dice, lo que Dios quiere no es destruir a Nínive, lo que Dios quiere es que se conviertan.
Esa es la voluntad de Dios. Y entonces, cuando ve que se convierten, entonces ya no es necesario destruir a Nínive. Y yo pienso que esto se lo pueden entender ustedes, mamás. Cuando ustedes van a dar un castigo a un hijo, no lo quieren castigar. Lo que quieren es que el hijo aprenda algo, o que ya no haga algo. Esa es su voluntad. Y si el hijo muestra suficiente arrepentimiento, ¿verdad? Pues ustedes no lo van a castigar porque dicen, bueno, ya te había dicho y ahora te voy a castigar. No. Uno como padre, y eso es como la parte, Santo Tomás va a decir, que se debe de leer esto de alguna manera metafórica, ¿verdad? Como ejemplo, y se debe entenderse metafóricamente para acomodarse a nuestro lenguaje. Que este razonamiento no prueba que la voluntad de Dios es mutable, sino que quiere la mutación de las cosas. Estos argumentos no prueban que Dios cambie en su voluntad, sino que Dios quiere que nosotros nos convirtamos. Entonces, recordemos que entonces nos encontramos con una segunda actitud que el discípulo necesita, la conversión. La conversión, es decir, esta capacidad de la mente de ir más allá, de mirar más allá de nuestro propio círculo, ¿sí? De salir, lo cual no significa como innovar o hacer algo totalmente diferente, lo cual significa mirar como Dios mira, tratar de ponernos los lentes como Dios lo mira. Y el Salmo, de alguna manera muy, muy bonito, el Salmo 25, me gusta que dice, muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de la fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Yo creo que esta es una invitación muy, muy hermosa para realmente querer permanecer en su presencia, aprender a mirar como Él y a transformar nuestra mentalidad. Quisiera terminar con una pregunta. ¿Somos diferentes los que celebramos domingo con domingo la Santa Eucaristía y escuchamos esta palabra? ¿Somos diferentes en nuestra manera de pensar a la demás gente? ¿Somos diferentes? No vaya a ser que, como decía mi abuela, que nos confiemos en nuestro rosario y no lo recemos bien, que nos confiemos que estamos siguiendo o participando en la Eucaristía y que no esté pasando nada en nuestro corazón. Más que esos momentos de estudio, de compartir, más que un querer llenar nuestro cerebro, es querer buscar la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en la Eucaristía.